Buenas noches, Dios les bendiga desde la ciudad de Canelones, capital histórica de la bandera, República Oriental del Uruguay. Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Curvelo. Damos gracias a Dios porque a pesar de todo esto frío, podemos estar aquí calentitos en nuestra casa. Mi esposa está bien, está acostada. Y bueno, la vamos llevando en este invierno, un poco duro por los fríos. Pero damos gracias a Dios de que estamos juntos, mi esposa y yo. El asunto que nos convoca en esta noche es un tema que hemos venido promoviendo: el fracaso o el negativismo del fracaso y las nuevas oportunidades. Personalmente tengo mucho que hablar acerca del fracaso, porque buena parte de mi vida cristiana, casi como 14, 15 años de mi vida cristiana, viví bajo el sentimiento del fracaso, acompañado con el sentimiento de culpa que tuvo un tiempo más prolongado en mi vida, casi 40 años. Y no es fácil hablar así nomás, pero doy gracias a Dios porque hoy puedo hablar con propiedad acerca de este sentimiento que me persiguió durante mucho tiempo y que me hizo andar en la derrota. Hoy voy a hablar de tres cosas: mi testimonio personal, el fracaso va acompañado de mucho negativismo y finalmente, ¿qué piensa Dios acerca de nuestro fracaso? Los primeros 14 años de mi vida enfrenté muchísimos fracasos, pero la cuestión relevante fue que nunca había escuchado antes acerca de lo que significaba el fracaso. Nunca mis padres hablaron acerca del fracaso. En los 8 años que fui a primaria, nunca hablaron del fracaso. En los 3 años que fui a la UTU, tampoco hablaron del fracaso. Y el año que hice en una escuela particular, tampoco hablaron del fracaso. Pero lo trascendente es que hasta ese momento, ya 14 años de mi vida cristiana, en la iglesia tampoco se hablaba del fracaso. Sin embargo, yo no podía evitar sentirme fracasado, porque cada cosa que hacía me iba mal. Emprendí muchos proyectos con el fin de salir adelante en la vida, en el área económica, en el área financiero, y siempre me reventé contra la realidad del fracaso. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, que se iban sucediendo fracaso tras fracaso, el fracaso se fue metiendo dentro mío. Entonces me empecé a sentir un fracasado. Para colmo, en todo ese tiempo, esos primeros 14 años de mi vida cristiana, no solamente estuve acosado por el sentimiento de culpa, sino que los sentimientos del fracaso iban acompañados de una vocecita que repetía el mismo mensaje. Y el mismo mensaje estaba basado en un texto bíblico. Cada vez que metía la pata y fracasaba en algo, entonces aparecía ese versículo del Antiguo Testamento, en cual el profeta Samuel le dijo a Saúl: Jehová te ha desechado para que no seas más rey sobre Israel. Entonces eso, después de meter la pata, después de fracasar, después de haber hecho añicos muchas cosas, encima de todo eso, encima del dolor y la frustración y la rabia, la bronca interna y las acusaciones de algunas personas, tenía esa voz interna que me decía: Jehová
te ha desechado para que no seas más rey sobre Israel. Tal es así que en el año 96 me vi precisado a dejar el pastorado en la organización donde pertenezco. Dejé la dirección de la iglesia porque me sentía mal, me sentía un fracasado, que yo no servía para nada, que era un cero a la izquierda, que no era incompetente para todo. Y desde ese entonces entré en un pozo depresivo de 2 años, en los cuales viví casi todos los días, acongojándome, martirizándome a mí mismo, escuchando críticas de otras personas que me hundían cada vez más en un pozo depresivo, y me decía, bueno, nunca más voy a ser pastor porque no sirvo para eso, no soy competente, soy un fracaso. Pero tengo que decirles que en esos 2 años que estuve en ese pozo depresivo, Dios estuvo tratando con mi vida. Y me mostró unas cuantas cosas las cuales tuve que poner en orden. Y, como voy a decir más adelante, encontré la respuesta, la solución al tema del fracaso. De ese entonces, después de 14 años, 15 casi de cristiano, de estar acompañado en mi interior ese sentimiento de fracaso, que sos un inútil. Aparte, bueno, yo tuve el precedente, lo he mencionado en alguna ocasión, que mi papá siempre repetía tres frases. Cuando él se enojaba conmigo, me decía, sos un inútil, no servís para nada y nunca vas a llegar a nada. Entonces, cuando fracasaba en una cosa, bueno, aparte de la vocecita esa de Jehová te ha desechado para que no seas más rey sobre Israel, aparte de la frustración que uno tenía, aparte de las críticas que uno tenía que aguantar, por encima de eso venía el recuerdo, y a veces me lo encontraba mi padre repetía de nuevo esas 3 frases: sos un inútil, no servís para nada y nunca vas a llegar a nada. Fue una etapa muy dura de mi vida. Eso es mi testimonio. Hasta que fui sano. En esos 2 años de depresión, al final logré salir del fracaso y tener una actitud diferente en cuanto a los fracasos de la vida. Me di cuenta que yo no era un fracasado. Si bien es cierto, algunas cosas me salieron mal, eso no significaba, como me decían algunos, vos sos un fracasado. Entonces entramos a la segunda parte. El fracaso va acompañado de mucho negativismo. Cuando dejé el pastorado, me di cuenta que mucha gente con la cual departía en confianza se hicieron a un lado, me miraban con frialdad. Entonces ahí vino una frase en mi mente. En ese entonces yo tenía un amigo allá en San José que me contaba que vino un temporal, se cayó un inmenso eucalipto que era enorme, enorme. Y él lo descubrió y empezó a hacer leña para vender, y entonces, como vio que él no podía terminar el eucalipto, invitó a varios amigos que vendían leña así como él. Entonces llegó un montón de gente para hacer leña, y en un día liquidaron el eucalipto. Entonces, de ver eso, de ser testigo presencial de ese hecho, se armó una frase que, bueno, que no es mía, pero en ese momento de ver eso, en el árbol caído todo el mundo hace leña. Y cuando estuve en el fracaso, esa fue la experiencia que me tocó vivir. En el árbol caído todo el mundo hace leña. ¡Ah! Yo ya lo veía venir. Ya estaba visto. Yo sabía así que este iba a terminar mal. De eso tuve muchísimo. En el árbol caído todo el mundo hace leña. Pero lo más doloroso que me tocó pasar, que bueno, cuando dejé el pastorado, con motivo de sentirme mal, de sentirme incompetente,
fui a consultar con un líder nacional de nuestra organización. Y el líder me escuchó y me dijo, tuvo paciencia para que me desahogara, pero al final, cuando terminé, él me dijo, mira Luis, en la organización, si vos no sos pastor, no sos nada. Me remachó más todavía. Entonces hay mucho negativismo que va acompañado cuando una persona fracasa. Eso no debe ser así. Porque, ¿saben? Fracasar no es un problema. A todo el mundo nos pasa. En la próxima edición voy a hablar en detalle, voy a definir algunas cosas en cuanto a lo que es el fracaso. Pero fracasar no es un problema. Pero nos hacemos un problema y hay gente que está a nuestro alrededor que lo hace un problema, lo hace más grande de lo que es. En vez de animarnos, en vez de alentarnos, en vez de fortalecernos, en vez de darnos una mano, en vez de animarnos, nos hunden más todavía. Doy gracias a Dios porque en esos 2 años que caí en el pozo depresivo, bueno, varios pastores me visitaron. Pero siempre fue ver, tenías que... y cosas así, ¿no? Medio tipo reproche. Pero hubo un pastor. Un día nos visitó con su esposa. Pastor allá de la ciudad de Juanicó, un pueblito allí en medio del campo. Allí en la iglesia de Juanicó. Y ese hermano nos vino a visitar, nos dio la mano, nos puso la mano en el hombro. Y él me dijo una frase. Es lo único que me dijo. Luis, quiero decirte que para mí seguís siendo pastor. Fue el único consuelo que recibí en 2 años. Y bueno, le doy gracias a Dios por los pastores Leira de la ciudad de Juanicó, que tuvieron esa disposición de venir hasta donde nosotros estábamos viviendo, en la ciudad de San José, y animarnos de esa manera. El fracaso conlleva en sí mismo mucho negativismo. Tenemos que mirar el hecho que cuando una persona fracasa, se siente mal, se siente frustrada, porque no es solamente que las cosas no salieron, sino que con ello van la pérdida de tiempo, la pérdida de recursos, la pérdida de esfuerzo, la pérdida de ilusiones, que uno se armó una película pensando que con aquello iba a salir adelante y ahí en el medio del camino se tropezó con una pared y se reventó todo, se rompió todo. Y entonces uno tiene una tremenda sensación de pérdida y se siente mal y se castiga a sí mismo, se lastima. Y bueno, como en mi caso, que me vi obligado a dejar el pastorado, porque francamente no tuve mucho aliento, no tuve mucho ánimo. Solamente estos 2 hermanos que me dijeron eso. Luis, para mí siempre serás el pastor. Entonces, al hablar del fracaso, con todos aquellos que van a estar mirando esta transmisión, yo les invito a que se reevalúen un poco, que hagan una evaluación con respecto a lo que es el fracaso y cómo tratamos a las personas que fracasan. Eso es muy importante. Finalmente, el gran punto que ha sido un poco tema de discusión, ¿qué piensa Dios acerca de nuestros fracasos? Voy a leer en la Biblia un texto que expresa un texto, que hay muchos textos en la Biblia, que expresa lo que Dios piensa con respecto a nuestro fracaso. Déjenme decirles que el término fracaso no se encuentra en la Biblia, de ninguna manera. Entonces, porque no se encuentra en la Biblia, no vamos a hablar de fracaso, porque si la Biblia no habla de fracaso, es porque fracaso debe ser malo. Ni siquiera debemos ocuparnos del fracaso.
Sin embargo, hay muchos sinónimos, habla de caer, de naufragar, y cosas así. Por ejemplo, Pablo cita a Timoteo, de Himeneo y Alejandro, que naufragaron en cuanto a la fe, ahí fracasaron. Es un sinónimo del término fracaso. Entonces, tenemos que ser honestos que cuando hablamos del fracaso, la Biblia no habla nada en cuanto al término fracaso. Pero mire qué interesante lo que dice esta palabra que se encuentra en la Biblia en el Nuevo Testamento. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo... Y así sigue hablando. Sigue hablando. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres. Tenemos que aclarar que no es a nuestros padres, es a esta gente que eran judíos, cristianos judíos. Los judíos tenían una trayectoria religiosa muy fuerte, estaban muy eslabonados en toda su tradición familiar, porque Dios se había revelado especialmente a esta gente. Entonces Dios siempre tuvo tratos con esta gente. Y refiriéndose a esta gente, a quienes trató de una manera especial, de una manera muy, muy privilegiada, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Qué piensa Dios en cuanto a nuestro fracaso? ¿Saben? Lo primero que acude a mi mente cuando repito en voz alta esta palabra es que Dios es un Dios de oportunidades. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no teniéndoles en cuenta sus pecados. Entonces, en la mente de Dios, el problema de nuestros pecados, el problema de nuestros fracasos, el problema de nuestras metidas de pata, de nuestro yerro, de nuestras locuras, de nuestras sulfuradas, nuestras calenturas y todo eso que nos caracteriza como personas, no es un problema para Dios. Porque Dios en Cristo proveyó la solución. Así como a esta gente, los hebreos, Dios les mandó profetas que les hablaron continuamente. En el segundo libro de Crónicas, en el último capítulo, dice que el pueblo de Israel estaba rebelde a más no poder, cabeza dura a más no poder. Y continuamente Dios le mandaba profetas. Y la gente se burlaba de los profetas, los maltrataban, los abandonaban, los echaban. Y hay una frase allí, creo que es el versículo 15 del último capítulo de Segundo Crónica, que dice que Dios los aguantó hasta que no hubo más remedio. Gente cabeza dura. Pero aún así, Dios les habló de muchas maneras hasta que finalmente les habló por medio del Hijo. Entonces Dios es un Dios de oportunidades. Los fracasos nos afectan a nosotros. El negativismo que viene cuando fracasamos es por los parámetros que a veces nosotros mismos formamos como una ética, como las cosas que deberían de ser. Pero a Dios nuestros fracasos no le preocupan, porque Dios es un Dios que brinda oportunidades. Los fracasos de los judíos no desanimaron a Dios. Él les mandó profeta tras profeta, no le hicieron caso, los echaban, los mataban, los perseguían, los tiraban lejos.
Pero Dios, nunca se cansó de su gente, nunca se cansó de amarlo, nunca se cansó de mostrarle su amor. Y finalmente les habló por medio de su Hijo Jesucristo. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Fracasamos? Sí, claro que fracasamos. Pero Dios siempre nos va a dar la oportunidad de comenzar de nuevo. Cuando salí de ese pozo depresivo, sucedió un hecho. El hermano Rodi Marajian, director del Colegio Bethesda de Montevideo, me llama para hacer un trabajo de herrería. Hice un montón de cosas ahí. Pero lo primero que hice, lo primero que me pidieron que hiciera, fue hacer unos arreglos en el gimnasio. Nunca había entrado al gimnasio. Cuando entré al gimnasio, bueno, como todo gimnasio, ya tiene su espacio para jugar al fútbol, el arco para el básquetbol, están las gradas allí, un tejido que protegía las gradas de los pelotazos, un tejido en las ventanas para que no rompieran los vidrios, pero había un gran letrero en la pared. Y ese letrero, esa leyenda, esa frase, decía así: el fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo de una manera más inteligente. El fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo de una manera más inteligente. Yo me quedé mirando aquella frase, me la repetía: el fracaso es la posibilidad de comenzar de nuevo de una manera más inteligente. El fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo de una manera más inteligente. Aquello fue una revelación de Dios para mi vida. Por primera vez, dentro de esos 2 años que estuve en ese pozo depresivo, recibía de parte de Dios una frase que estaba escrita en una pared. Una frase que es de la autoría de Henry Ford, ese hombre que hizo historia con los Forá y los Forté. Ese hombre que enfrentó un montón de reveses hasta que logró poner en la calle su sueño, su proyecto al alcance de todos. Y de muchos fracasos, él entonces aprendió esa gran lección, que el fracaso es una oportunidad. La oportunidad de comenzar de nuevo, de una manera más inteligente, porque aprendemos de nuestro fracaso. El fracaso tiene mucha sabiduría para enseñarnos, de manera que uno no puede desanimarse con cuanto a los fracasos. Y así fue que Dios comenzó a hablarme, y después de eso leí un libro que yo tenía, que había comprado para leer con mis hijas, nuestra familia, quiero decir, como devocional, que ahí había un capítulo en cuanto al fracaso. Y aquello fue una revolución para mi vida. Y a partir de ese momento, que comencé a cambiar de actitud en cuanto a mi fracaso, me di cuenta, bueno, fracasar no es un problema, todo el mundo los pasa. Si el fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo, entonces voy a comenzar de nuevo de una manera más inteligente. Y así fue como Dios me proyectó, me sanó. ¿Saben? En la iglesia donde dejé el pastorado, del cual muchos me tildaron de fracasado, coincidentemente, después que leí esa frase, leí ese libro y me sané, me invitaron a predicar en una reunión. ¿Y saben de qué hablé? Hablé del fracaso. Y esa noche tuve la satisfacción de que había un joven de unos 18, 19 años que también estaba pasando por una crisis espiritual, por una depresión por el tema de sus continuos fracasos. Y esa noche rindió su vida a Jesucristo y hoy todavía sigue siendo miembro de la iglesia. Pero no solamente ahí, había un veterano, ya un hombre con mucho mundo, que se sentía afligido también por toda la sucesión de fracasos que había acompañado en su vida. Y esa noche,
Dios lo restauró de una forma definitiva para tratar con el fracaso ya no como algo negativo, sino como una bendición para su vida. Yo me enteré de eso después. El mismo hermano, este último, me contó esos detalles. Entonces para mí fue una bendición que en la misma iglesia en la cual dejé el pastorado, que me tildaron de fracaso, Dios me dio la oportunidad de volver a predicar ahí en la iglesia, y el primer tema fue del fracaso, y esa noche gané 2 almas para nuestro Señor. Pero no terminó ahí. Al poco tiempo me invitaron a un retiro de la Fraternidad de Varones en nuestro distrito. Fui el orador principal. ¿Y cuál fue el tema? Bueno, el Espíritu Santo me dio convicción de hablar acerca del fracaso. Y en ese retiro se dieron 3 hechos relevantes. El primero, tuve que predicar en 4 reuniones, y en la primera reunión, ya cuando terminé la primera reunión, un líder nacional me llama aparte, enojado, porque yo hablé del fracaso, hablé de mi situación, hablé de lo que lo que he compartido ahora. Entonces, él me llamó aparte, enojado, me dice: vos, lo que estás contando, eso es la cosa que te pasó a vos, es un problema tuyo, no de lo demás. Entonces me quedé con un cuchillo clavado ahí, digo, me habré equivocado. Pero saben, en ese retiro, en la segunda reunión, un señor, un hermano de unos 45, 50 años, dio testimonio del impacto que le había causado el tema del fracaso. A tal punto que él trabajaba de sereno en la intendencia y pidió que hacía una guardia diurna, y él pidió, por favor, que lo relevara de ese día, porque tenía un asunto que tratar que no podía, y el asunto era que quería estar en las siguientes reuniones del retiro. Entonces me mostró que había necesidad de hablar sobre el fracaso, porque había mucha gente que no se atrevía a hablar en cuanto al fracaso. El tercer hecho, que fue el más notorio de todo, fue que cuando terminé la última reunión de ese encuentro de Fraternidad de Varones, y seguía hablando del fracaso, el pastor de la iglesia local también dio testimonio. Y miren, me llamó la atención porque cuando él compartió su testimonio expresaba la gran conmoción que había dentro suyo, y a los gritos empezó a decir: sí, porque yo ya tenía las valijas prontas para que después de este domingo ya me iba de acá. Pero ahora Dios me ha mostrado que fracasar no es un problema. Entonces, este es un tema que debemos tratar, porque hay muchísima gente que se siente fracasada. Mucha gente que no se atreve a hablar con otros, porque como hay tanto negativismo, tanto pesimismo: sos un fracasado, metiste la pata, te fue mal, pero sos una bombao, bueno, eso es lo más suave que les puedo decir, porque lo peor es mandarlo al pozo negro y otras cosas parecidas. Pero ese negativismo está mal encarado, porque la persona que fracasa no fracasa porque es un fracasado. Fracasó porque las cosas no le salieron bien, porque hay cosas que le salieron al encuentro que no las tenía en cuenta, pero fracasar es la oportunidad de comenzar de nuevo de una manera más inteligente. De manera que, ¿qué piensa Dios en cuanto a los fracasos? A lo largo del tiempo he ido armando un listado de cosas las cuales el pensamiento de Dios está expresado en lo que Él piensa en cuanto al fracaso. Primero, como dije antes, Dios es el Dios de las oportunidades. Si con esta gente, los israelitas, que Dios les habló de muchísimas maneras, que mataron a los profetas, los metieron adentro de un pozo, al profeta Isaías se dice que lo aserraron de arriba abajo, que lo mataron, lo cortaron como si fuera leña, porque rechazaron su mensaje. Si esta gente
al cual Dios los trató, les mandó mensajes, les mandó gente para que les ayudara, les avisara de que tenían que cambiar, abandonar sus malas cosas. Dios tuvo ese amor tan particular con esta gente y mandó a su Hijo. Entonces Dios es un Dios de oportunidades. El fracaso nos muestra que lo que Dios piensa es su amor, que Dios nos ama. ¿Saben? Cuando una persona fracasa, Dios tiene la oportunidad de hablarnos, porque estamos tan entretenidos esforzándonos por lograr algunas cosas, que hasta que no nos reventamos contra una pared, hasta que no caemos en el pozo, hasta que no nos arruinamos totalmente, no estamos dispuestos a escuchar nada. Entonces Dios tiene la oportunidad de mostrarnos que nos ama. Tiene la oportunidad de demostrar su poder para levantarnos de la derrota. ¡Gloria a Dios! La gente nos ven arruinados, los líderes nos ven arruinados, los cristianos nos ven arruinados y hablan peste de nosotros. Pero Dios, cuando ve a alguien derrotado, Él se acerca, por su espíritu nos habla, por su palabra, etcétera, etcétera, y nos hace saber que nos ama y nos extiende la mano para levantarnos de nuestra derrota. El fracaso es la oportunidad que Dios tiene para abrir puertas de bendición en nuestra vida. Miren, quiero decirle con toda propiedad, porque así lo hemos vivido. A partir de ese momento en que sané acerca del fracaso, que tuve que cambiar de actitud, que tuve una actitud diferente para enfrentar la vida, ya no le voy a tener miedo a los fracasos, voy a seguir intentando, si me va mal, voy a seguir levantándome, voy a seguir insistiendo. Dios nos abrió una puerta de bendición enorme. Es como si Dios estuviera esperando el momento de vernos así arruinados para bendecirnos y darnos en abundancia. El fracaso es la oportunidad que Dios tiene para revelar su propósito para nuestras vidas. A veces estamos corriendo tanto, corremos y corremos y corremos, estamos tan llenos de activismo que nos olvidamos de que Dios tiene un propósito que Él lo designó, no que lo designamos nosotros. Nosotros hacemos planes, nos va bien en esto, nos va bien en aquello, nos perfilamos, pero nunca tenemos que olvidarnos que el fracaso es la oportunidad que Dios tiene para revelarnos su propósito. El fracaso es la oportunidad en la cual Dios nos perfila a su plan, en el cual nosotros encajamos como un cambio del auto, así entras, sin esfuerzo. Y bueno, hasta que no fracasa, uno no se da cuenta de estas cosas. El fracaso es la oportunidad que Dios tiene para revelarnos facetas insospechadas de sí mismo. Por eso dice en el libro de Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes, que tú no conoces. Uno cuando se siente así, arruinado totalmente, sin fuerza, sin ganas de nada, y mira para arriba y entonces escucha por primera vez que Dios nos está invitando a clamar a Él, porque Él anhela mostrarnos cosas que nosotros no sabemos. Pero mientras estamos corriendo, mientras estamos ahí con nuestros proyectos, estamos ¡pum! Nos reventamos. Entonces ahí Dios tiene la oportunidad para hablarnos. Quiero terminar con este versículo que se encuentra en el libro del profeta Isaías. Repito, el fracaso conlleva mucho negativismo, mucha crítica. Es depresivo eso, es terrible. Pero mire lo que Dios habla. En Isaías 42, versículo 3, dice así: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué piensa Dios de nuestro fracaso?
Mire, lo que Dios piensa es esto, que Él no va a quebrar la caña cascada. La flauta de caña, que ya se casca, que no sirve para nada, que la desechan y hacen otra, Dios dice, no quebrará la caña cascada. El instrumento musical desafinado, Dios no lo va a quebrar. Dios no lo va a hacer así. No, al contrario. Dios tiene la oportunidad de hacer un milagro en nuestras vidas y hacer que ese instrumento cascado que da una música desafinada, ya al pasar por ese proceso del Espíritu Santo en el cual somos depurados y que le damos la oportunidad para que Él actúe en nuestra vida, entonces una nueva música va a salir de nuestras almas por el Espíritu de Dios. Lo interesante también que dice que Él no va a apagar la lámpara que echa humo. En los tiempos que nosotros usábamos las lámparas, cuando ya se estaba agotando la mecha, la lámpara empezaba a hacer humo. Y cuando se acababa el combustible, también hacía humo. Dios dice en su palabra que la lámpara que hace humo, Él no la va a apagar. La lámpara que hace humo, la lámpara que molesta a los demás, la lámpara que hace que el tizne se nos quede acá dentro de la nariz, la lámpara que hace que el techo quede negro, que la atmósfera quede pesada, que el aire quede viciado, esa lámpara Dios no la va a cambiar, no la va a apagar. Y por medio de la verdad traerá justicia. Cuando Dios nos revela su verdad, las cosas que tenemos que evaluar, las cosas que tenemos que hacer unos ajustes en nuestra vida, entonces la justicia de Dios se refleja por el Espíritu de Dios. Y actuamos de otra manera. Logramos tener un éxito donde antes hubo fracaso. Logramos salir adelante. Podemos levantarnos de la derrota y andar en victoria, aprender a andar en victoria. Porque nuestro Dios, cuando ve a alguien fracasado, Él tiene la oportunidad de mostrarse fuerte en pro de aquellos que le buscan, no importa quién sea. Porque los ojos de Dios recorren toda la tierra, dice la palabra, para mostrarse fuerte en pro de aquellos que le buscan. Mi querido hermano, mi querido amigo, donde quiera estés, quizás el fracaso ha golpeado fuerte en tu vida y no has tenido a nadie que te anime. Quizás esos ánimos que se hacen por compromiso, vamos adelante, la garra charrúa, todas esas cosas. Pero algo que salga de adentro, algo que nos motive, algo que nos impulse, algo que nos proyecte con una nueva visión de la realidad. Ese es el hecho que experimentó este servidor. Dios nos levantó del fracaso. Después de levantarme del fracaso en esos 2 años, emprendí nuevos proyectos, ya no con el miedo de fracasar. Ya sabía que si fracasaba, si las cosas no me salían, iba a empezar de nuevo, iba a hacer otra cosa, iba a usar los pedazos del fracaso para hacer algo diferente. Y eso ha sido una bendición para mi vida hasta en el presente, porque Dios es un Dios interesado en mostrar su poder, en mostrar su amor, en mostrar su grandeza, en revelarse a sí mismo en todo su esplendor y majestuosidad, a pesar de que seamos como una caña desafinada o como una lámpara que echa humo. Mi querido hermano, mi querido amigo, que Dios te visite y haga prosperar tu alma en este sentido. Si has fracasado hasta ahora, bueno, la mejor manera de arreglar la situación es afrontar los fracasos. Fracasar no significa que uno es un fracasado, no, de ninguna manera. Uno fracasa porque intenta algo. Las cosas no salen bien, no significa que somos fracasados. Pero no nos olvidemos que el fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo de una manera más inteligente y más
cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas. Porque Él está muy interesado en levantarnos de nuestro fracaso. Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes, donde vamos a tratar otro tema en cuanto al fracaso. Y que Dios lo use para levantarte y darte ánimo. Amén. Nos vemos el viernes.